Hola, mi nombre es Helen Yesenia Vélez Cortés. Soy estudiante de Medicina del grupo 2355 de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. El día de hoy vamos a hablar de un protozoo de importancia médica, el cual es la Yerdia lamblia. Vamos a verlo. En la epidemiología, las zonas tropicales y las zonas subtropicales son las de mayor prevalencia para la yerdosis. El 30% de los adultos son infectados, pero principalmente son los niños menores de 5 años y las personas inmunocomprometidas. En México, de unos 60% de la población estudiada ha padecido o padece de yerdosis, y las condiciones sanitarias, la vivienda, el nivel educativo y la higiene son factores que influyen. En cuanto a sus generalidades, tenemos que es el reino protista del filum Sarcomastigophora, del subfilum Mastigophora de la clase Zomastigophore, del orden Diplomonadida, del suborden Diplomonadina, de la familia Hexamitidae y del género Giardia. También tenemos que la especie es Giardia lamblia, pero también se le conoce como Giardia duodenalis o Giardia intestinalis. Su hábitat es en el intestino delgado proximal, específicamente en el duodeno. La enfermedad que causa es la giardiasis. También puede causar síndrome pseudoulceroso. Es un protozoo flagelado. Por lo tanto, va a tener movimiento. Su distribución es cosmopolita. ¿Qué quiere decir que sea cosmopolita? Que se encuentra prácticamente alrededor de todo el mundo. El grupo etario frecuentemente afectado son los niños menores de 5 años, pero también los pacientes inmunodeprimidos. ¿Cómo qué pacientes? Pacientes que padecen de HIV, pero también pacientes que se encuentran en cárceles y también en asilos. Más adelante veremos por qué este tipo de pacientes también son afectados por la Yerdia lamblia. Su vía de transmisión es vía fecal-oral. Existen dos formas evolutivas que son el trofozoito y el quiste. Vamos a comenzar hablando del trofozoito. El trofozoito tiene una forma piriforme, tiene una forma de pera. Es flagelado, por lo tanto va a ser móvil. Es importante mencionar que tiene 4 pares de flagelos, 2 anteriormente, 2 posteriormente y va a tener 2 a los laterales. También es muy importante mencionar que es la forma patógena. Su forma de reproducción es por fisión binaria. Y también hay que recordar que los flagelos se van a originar de los blefaroblastos. Tiene 2 núcleos anteriores. También tiene una ventosa o disco ventral, que es todo esto de aquí. Tiene un cuerpo parabasal. Del cuerpo parabasal se va a originar el axostilo, que es este que podemos observar aquí. Es el esqueleto axial de la Yerdia lamblia. Es muy importante conocer su estructura, ya que el trofozoito se adhiere a las células cilíndricas de las vellosidades intestinales mediante una depresión circular que tiene en su superficie ventral, la que llamamos ventosa, ya que actúa como tal, pero también se llama disco ventral. Hay que recordar que el trofozoito es la forma patógena de la Yerdia lamblia, que significa que el trofozoito es el que nos va a causar toda la clínica en el paciente. Continuaremos con el quiste. El quiste, como podemos ver, tiene una doble membrana. Cuenta con axonemas, una pared quística y contiene 4 núcleos. Vemos que no tiene flagelos, por lo tanto va a ser inmóvil. Tiene una forma ovalada. Algo muy importante es que es la forma infectante, ya que, como vimos, su vía de transmisión es vía fecal-oral, ya que se elimina por las heces y cuando las personas no se lavan las manos adecuadamente, va de nuevo hacia la boca y ocurre todo el proceso infectante. Los trofozoitos también se pueden eliminar por las heces, pero no son tan resistentes al ambiente como lo son los quistes. De hecho, nos van a ayudar para el diagnóstico. Continuando con el ciclo de vida de la Yerdia lamblia, su ciclo de vida es monoxénico, por lo tanto va a ser directo. Tiene un efecto mecánico, el cual vamos a explicar más adelante, y no es invasor. ¿A qué me refiero con esto? A que, a diferencia de otros parásitos como la estamoeba histolítica, tienen efectos invasores, ya que puede invadir incluso hasta el cerebro. Sin embargo, la Yerdia lamblia no hace eso. Entonces ingresa el quiste tetranucleado y hay que recordar que la dosis infectante de Yerdia lamblia es de 10 a 25 quistes. Después, los quistes llegan al estómago y es importante mencionar que aquí no actúan, ya que los quistes van a ser resistentes al ácido clorhídrico que está en nuestro estómago. Pero sin embargo el ácido clorhídrico lo que va a hacer es ablandar la pared que tiene de los quistes y va a ocurrir la exquistación. Va a ser cuando el quiste va a evolucionar en un trofozoito. Recordemos que el trofozoito ya es el que hace toda la clínica. Esto sucede debido a que se rompen los quistes y se van a liberar. Por cada quiste, recordemos que se liberan 2 trofozoitos. Y por otro lado, la enquistación va a ser cuando ya tenemos a los quistes, son los que nos han infectado, los que han causado la clínica en el paciente, pero por falta de colesterol, cuando hay una deficiencia de colesterol,
Estos van a convertirse los trofozoitos a quiste, y recordemos que los quistes son los que se van a desechar por las heces y nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Posteriormente, Giardia lamblia va a llegar al duodeno, sin embargo ya va a llegar como trofozoito. Recordemos que el duodeno es el área principal donde actúa este protozoo, por lo tanto también tiene los nombres de Giardia duodenalis o Giardia intestinalis. Se adhiere a los enterocitos y después de aquí es cuando va a empezar a causar toda la enfermedad. También puede llegar a afectar al yeyuno proximal y en algunas ocasiones puede llegar a afectar a las vías biliares, pero esto es más común en pacientes inmunocomprometidos, como habíamos mencionado, pacientes que pueden tener HIV. En China se hizo un estudio a base de PCR y se encontraron 15 genotipos. Se clasifican principalmente en A y B, sin embargo el B es el que es más severo. El primer mecanismo es el de traumatismo y esto va a ocurrir por una colonización del epitelio intestinal por la Giardia lamblia. Va a ocurrir por adhesinas y por el disco subtor de la Giardia, que es la ventosa, que está aquí como lo habíamos comentado anteriormente, que se va a adherir al epitelio del enterocito. Va a haber una producción de proteínas que van a ser la giardina, la actina, la miosina, la tropomiosina y la vinculina. La Giardia lamblia también va a producir una leptina que se llama taglina. La taglina se va a unir a un receptor de membrana del enterocito que tiene residuos de manosa 6-fosfato. De esta manera es como va a ocurrir la colonización. El segundo mecanismo de patogenicidad es el enzimático. Como vimos, el trofozoito va a producir proteínas, las cuales van a degradar al enterocito y van a actuar como caspasas, por lo que van a inducir a la apoptosis de la célula. Las enzimas que va a producir el trofozoito van a ser la sulfatasa, la fosfatasa ácida, las hidrolasas y las tiolproteínas. Estas nos van a ayudar a que haya una mejor adherencia en el enterocito. Entonces aquí es donde se va a poder adherir el trofozoito de la Giardia lamblia. El tercer mecanismo es el mecanismo tóxico, donde el trofozoito va a secretar toxinas como la CRP136. También puede producir enterotoxinas. Ambas van a irritar la mucosa intestinal y esta es otra razón por la cual ocasiona las diarreas. El cuarto mecanismo va a ser el mecanismo de barrera, donde los trofozoitos se van a multiplicar ya que hay un ambiente óptimo para su reproducción. Recordemos que se reproduce por fisión binaria, entonces va a haber una barrera de muchos trofozoitos que van a estar cubriendo al intestino. De esta manera es como surge el síndrome de mala absorción. En este síndrome no se van a poder absorber muchos nutrientes y vitaminas. Por último, el quinto mecanismo es el de competencia con el huésped, donde el trofozoito va a competir por las sales biliares, por el colesterol, por aminoácidos como la arginina y con fosfolípidos. En la respuesta inmunológica, los primeros que actúan son las células calciformes, ya que producen moco, el cual va a proteger al intestino delgado. También los enterocitos van a producir óxido nítrico, que va a ser a partir de la arginina y de sus derivados. ¿Qué va a hacer el óxido nítrico de los enterocitos? Van a degradar. Bien, se va a estimular la vía alterna del sistema complemento, donde la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M van a lisar al trofozoito, cumpliéndose así la función del sistema complemento. Sin embargo, en estos últimos años se ha demostrado que la IgA es una de las principales inmunoglobulinas que produce nuestro sistema inmune en presencia de Giardia lamblia. Y por último, la fagocitosis, que esto va a ser mediado por los macrófagos que se encuentran en las placas de Peyer. En cuanto a la clínica, su forma sintomática va a ser la más frecuente, hasta en un 80% de los pacientes, y la forma sintomática va a ser en un 20%, recordando que los pacientes son menores de 5 años y pacientes inmunocomprometidos. Va a tener dos formas, una aguda y va a tener una forma crónica. Su periodo de incubación va a ser de 5 a 7 días y la forma aguda va a durar aproximadamente de 3 a 4 días. También puede causar dolor abdominal, diarreas amarillentas, pastosas o líquidas, esteatorrea, que es diarrea con grasa, pueden ser fétidas, hay una deshidratación a causa de la diarrea y puede haber tenesmo. En cuanto a la forma crónica puede haber una pérdida de peso, esteatorrea, síndrome pseudoulceroso y síndrome de mala absorción, donde principalmente va a ser complicado que el intestino absorba vitaminas A, vitamina B9, vitamina B12 y vitamina D.
El diagnóstico: primero tenemos que tener una sospecha clínica de que nuestro paciente puede padecer de una yardiasis. Los métodos directos van a ser un coprocultivo, el cual es un examen de heces donde se necesitan de 3 a 5 muestras para observar la presencia de quistes. Estos se realizan en diferentes días. Se puede hacer un examen del jugo duodenal mediante la aspiración por sonda nasogástrica, una biopsia intestinal para revisar tejido de manera histológica, y los métodos indirectos van a ser antígenos fecales mediante la realización de una ELISA. Vamos a tratar la yardiasis con la administración de netroimidazoles. ¿Qué va a pasar? Que va a haber una modificación de la estructura helicoidal del DNA del parásito, entonces va a haber una ruptura en sus hebras y va a haber una pérdida de función. El fármaco de elección es metronidazol. En adultos se suministra de 250 a 500 miligramos al día, esto durante 7 días, o bien se pueden suministrar 2 gramos al día en una sola dosis por 3 días. En cuanto a los niños, se dan 15 miligramos por kilogramo de suspensión al día. Va a estar repartido entre las 3 comidas al día durante 7 días de la semana. Pero hay alternativas como el tinidazol, donde se puede administrar 2 gramos al día. Es muy importante recalcar que a las mujeres embarazadas, sobre todo en el primer trimestre de gestación, no se les puede administrar este tipo de medicamentos, ya que pueden haber reacciones teratogénicas para el feto. Sin embargo, una alternativa es la paramunicina. ¿Cómo podemos prevenir la infección por este protozoo? Principalmente lavándonos las manos antes y después de ir al baño. También desinfectar las frutas y las verduras antes de consumirlas. Algo muy importante es que tomemos agua potable, ya que la Yardia lambia es muy resistente a ambientes fríos y puede sobrevivir, por ejemplo, en agua que está en tinacos o que está en cisternas. Caso clínico: paciente de 28 años de edad masculino que es originario de Hiroshima, Japón. Es soltero y es asesor de negocios internacionales. Comenta que tiene una alimentación variada ya que viaja constantemente a distintos países europeos y de Latinoamérica. El padecimiento tiene una evolución de 4 meses que se caracteriza por un aumento de evacuaciones de 5 a 9 por día, en una escala de Bristol de 6 a 7. Estas son líquidas a semilíquidas. También son verdosas y son acompañadas de un dolor de leve a moderado en el epigastrio, en el mesogastrio, en el hipocondrio, así como en la fosa ilíaca derecha y en el flanco derecho. En la exploración física se presenta un individuo de edad conforme a la real, con una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 120-80 milímetros de mercurio, una temperatura de 36.7 grados centígrados y un índice de masa corporal de 24.2. Es hospitalizado debido a la diarrea crónica, donde se le realiza una biopsia de ilion terminal. En esta se pudo observar una ileitis crónica con hiperplasia nodular, linfoide severa. Hay un recuento de 18 a 22 eosinófilos, llegando al diagnóstico de Yardia lambia o Yardia intestinalis, también conocida como Yardia duodenalis, gracias a la realización de una ELISA. Al paciente se le prescribe tinidazol y se puede ver la mejoría después de 10 días. Y mi área de aprendizaje fue que no conocemos realmente qué tan amplio es nuestro planeta, ya que hay demasiadas cosas. Ya vimos virus, ya vimos las bacterias, sin embargo vemos que hay tantas cosas que nos pueden llegar a infectar, tantas cosas que pueden llegar a causarnos enfermedades, y muchas veces porque nosotros no le hacemos caso a toda esa prevención que nos enseñan desde la primaria, a los que tienen oportunidad de que se les enseñe, como el simple hecho de lavarse las manos, pues no lo hacemos, y vemos que este protozoo tiene una gran capacidad para dañar nuestro intestino delgado. Entonces eso se me hizo muy sorprendente. Sinceramente yo no lo conocía, no lo había escuchado antes y no sabía por qué te daba, pero pues ahora es una de las causas, ¿no? Eso está muy, muy complejo y es muy asombroso cómo es que puede llegar un protozoo y dañar tu intestino, ¿no? Porque pues literalmente se pega allí y te hace cosas como si te raspara el intestino, te dejara hoyitos, y pues por eso llegas a tener esas diarreas, ¿no? También considero que fue muy bueno hacer un video, es muy bueno hacer este tipo de trabajos, ya que tú te preparas más y por lo tanto sabes más del tema, porque pues tienes que manejar ampliamente el tema, ¿no? Y yo considero que cuando yo me preparo para los temas o se lo enseño a alguien más, que este video lo hice así como si estuviera en el pizarrón explicándole a alguien más, porque siento que así es cuando más se me quedan las cosas guardadas a mí, cuando más me las aprendo. Entonces, esto es una muy buena forma de también de estudio y de hacer nuestros trabajos. Y bueno, pues fue todo. Espero que me hayan entendido
y que les haya gustado el video.